Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, bueno. ¿Listos para nuestra segunda parte? No por ser la segunda es menos importante. Okay. Bueno. Vamos a dejarle este momento al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control y vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por quien tú eres. Gracias por el privilegio de llamarte Señor, de llamarte nuestro Dios, de llamarte nuestro Padre. Pero sobre todo, Señor, gracias por poder saber y llamarte nuestro Ishi. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿por qué mi oración incluyó la palabra Ishi? Bueno, porque de eso se trata nuestra clase hoy, ¿sí? ¿Por qué escogí este tema, mi bello Ishi? La clase pasada estuvimos viendo un poco del recuento acerca de todo hasta el punto de llegar al velo. ¿Qué era el velo? ¿Qué significaba? Cada detalle. El tabernáculo, como estuvimos viendo, tenía que hacer de acuerdo al modelo. No hay otra forma. No hay color, no hay medida, no hay textura, no hay nada que Moisés no hiciera de acuerdo al modelo. El reto para nosotros, como estuvimos viendo la clase pasada, es qué tanto vamos a moldar nuestra vida de acuerdo al modelo. Y cuando lleguemos de acuerdo al modelo, entonces vamos a poder cruzar el velo. Entonces viene la parte que vamos a ver ahora. El versículo que estoy basando estas dos clases es: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Nos habíamos quedado en el velo. Aprendimos que la iniciativa es de Dios, porque el velo se rompe de arriba hacia abajo. Era un velo que si ponían 2 caballos a la fuerza a jalarlo, no lo podían romper, del grosor y de la textura. En cambio, cuando Jesucristo muere en una así, se troza de arriba abajo. Y yo les decía, para mí buscar en la serie de Jesús y ver las caras de los sacerdotes, de todo su ego, todo su orgullo que ellos tenían, de que solo el sumo sacerdote, sobre todo él, podía cruzarlo, y ver que en un momento se abre, para él fue una frustración total. A mí me impactó ver esa expresión, decir, o sea, todo lo que yo cuidaba tanto, ahora se abrió, ahora todo mundo lo puede ver, ¿sí? La palabra Ishivali son 2 palabras que yo me encontré en el libro de Oseas. ¿Por qué hice énfasis en eso? Porque justo todo lo que tenga que ver cuando cruzamos el velo, el hombre no mete la mano. Ishivali, Dios se lo da al pueblo de Israel a través de la historia de Oseas. Oseas era un profeta de los profetas menores. No eran profetas menores porque estaban más bajitos o más jóvenes, eran profetas menores porque su profecía era a corto tiempo, se iba a cumplir a corto tiempo. Los profetas mayores eran más largo tiempo, sus profecías iban más hacia el futuro. Él era el primero. Fue un hombre que duró bastante tiempo como profeta. Eso le dio la oportunidad de estar a la par de varios reyes.
Israel se divide en el reino del norte, en el reino del sur, 10 tribus en el reino del norte, que era Israel, 2 tribus en el reino del sur, que era la tribu de Judá. Entonces, Dios le dice a él, el pueblo se ha corrompido tanto que quiero que te cases con una prostituta. Soy honesta, yo no había entendido esa parte. Yo decía, qué injusto. ¿Cómo Dios le pide a este joven íntegro casarse con una prostituta? Pero yo no había visto más allá de mi visión natural. Le pide que haga eso y le dice, vas a tener hijos de prostitución. Los hijos no eran de él, eran de los amantes de ella. Los nombres de ellos, un día se los desglosaré más detalladamente porque me metí a nadar hasta a bucear. Me las saboreé riquísimo, gracias a Dios me encontré notas, me encontré prédicas, que eso a mí me la oí 3 veces seguidas el mismo día y las 3 veces me ministró. ¿Por qué voy a hacer esta introducción? Porque con esto vamos a entender qué significa adentro del velo. ¿Sí? Ok. Se casa con ella, le da 3 hijos. Los 3 hijos tienen nombres que significa algo para el pueblo de Israel. Jezreel, Lo-ruhamah y Lo-ammi. Lo significa no. Cada significado al pueblo de Israel le golpeaba la cara. Uno era de una batalla que hicieron una matanza injustamente porque la hicieron con mucho coraje, que era Jezreel. El otro, Lo-ruhamah, es la no amada, la que no va a tener la que no va a tener justicia, y Lo-ammi, la no deseada, la no amada. Se casa con ella, no me voy a meter mucho ahí, es mi introducción para entender el resto. Y de pronto ella le deja saber que todo lo que ella tenía se lo daban sus amantes. Cuando Dios le decía a él, tú provéele. Él amaba tanto, se enamoró tanto de ella, que le llevaba a la puerta de la casa, donde estaba con sus amantes, la provisión. Y ella decía, es que son mis amantes. Y no simplemente eso, iba y se los ofrecía a los Baales. Y él la seguía amando. Llega al punto que ella le deja a los hijos y se va con sus amantes. Y él se queda cuidado de ellos. Pero él la está vigilando, él la está cuidando, él está al tanto de ella para protegerla de esos hombres. Y llegó un momento donde Dios le dice, ¿sabes qué? Ve y rescátala. Para ese momento ella trabajaba para lo que nosotros sería un padrote. Y le dice, ve y rescátala. Pero para ello, él tenía que pagar un precio. Y el precio no era cualquier cosa. El precio era parte en monedas y parte en especias y cosas que él tenía. O sea, no simplemente dio lo que tenía de ahorros, dio todavía de lo que tenía de sus propiedades. Va y paga el precio por ella. Da todo lo que él tiene, y espero me estén entendiendo espiritualmente qué significa para nosotros. Y lo único que le pide es vuelve a casa. Y dije, wow. ¿Por qué toqué este punto? ¿Por qué este versículo? Porque cuando tú y yo nos arriesguemos a cruzar el velo donde no hay egos, ¿se acuerdan cómo pasó el sacerdote? ¿O cómo se cree que pasaban? Sin egos, sin títulos, sin más nada. Del velo hacia atrás había actividades que hacer, lo que tú y yo hacemos cotidianamente en el servicio del Señor. Nuestro ministerio, ayudar al pobre, no sé, lo que Dios te puso en tus manos a hacer, tus dones, tus habilidades. Pero una vez llegas al velo, y ya no se trata de ti, y ya no se trata de mí. Se trata de llegar con una actitud humilde para poder entrar. El velo está abierto, la entrada está abierta. Ahí, en ese punto, es donde quiero empezar.
el lugar santísimo. A mí me llamó mucho la atención. Al principio se me hizo raro, soy honesta, cuando empecé a estudiarlo, que tenía medidas perfectas. 10 codos de alto, 10 codos de largo, 10 codos de ancho. Era un cubo. Soy honesta, son tantos detalles en el tabernáculo que a veces los pasamos por alto. Pero cada punto, cada color, cada esquina, cada madera, cada detalle tiene una enseñanza para nosotros. Su forma a nosotros nos enseña el amor perfecto de parte del Señor. ¿Se acuerdan todos los de la época antigua del corito que decía que su amor es tan alto, tan ancho, tan profundo? Aún yo me encontré uno más moderno para los niños y a ellos les fascina que se los ponga. Y yo les digo, yo les pongo este canto porque yo quiero que ustedes se impregnen de esa verdad, de que el amor del Señor es perfecto. Para donde le busques, perfecto. Por eso es, cruzando el velo, ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Era perfecto ese cubo, pero tiene una enseñanza. Cada lado, por donde tú lo vieras de ese cubo, representaba los 4 evangelios, representaba a Jesús. Ya lo habíamos visto antes, los colores representaban a Jesús, ahora las paredes representaban a Jesús. Del punto que tú lo vieras, de la esquina que tú lo vieras, del lado que tú lo vieras, hablaba de Jesús. Mateo habla de Jesús el Rey, y esto me llamó mucho la atención. El libro de Mateo era dirigido a los judíos. Querían un rey. Jesús llegó, su rey. Marcos, Jesús el hombre perfecto, que en este caso los romanos se enorgullecían de su estilo de vida. Llegó Jesús, el hombre perfecto. Lucas, Jesús el Salvador, dirigido a los griegos. Eran tan filósofos y tan eruditos en todo eso que llegó el Salvador. Pero Juan, que es el que habla o impacta de lo que es el amor de Jesús, Jesús el Hijo de Dios. Y este es dirigido a todos los anteriores. O sea, no tiene límites. Él es dirigido a todos. Y ahí entramos tú y yo. Los no judíos, los gentiles. Tenía unas cortinas. Y yo me puse a buscar qué eran las cortinas. La primera era de lino torcido, la que estaba cubriendo inmediatamente todo lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Estas cortinas, las que se veían desde adentro del tabernáculo y solamente las podían ver los sacerdotes, estaban unidas entre sí por corchetes de oro. O sea, todo la forma de coserlas, con qué coserlas, cuántas, qué tamaño, qué medida, qué grosor, todo, qué textura, todo tiene una enseñanza. No es simplemente porque no había más que hacer. Dios tenía todo bien diseñado. Estas debían de hacerse de cardeno y estas hermosas cortinas fueron hechas de lino fino torcido, adornado con colores, y ahí describe todos los colores que yo ya les di la ocasión pasada. Y estas cortinas simbolizaban a Cristo glorificado. O sea, era tanta su belleza de estas cortinas que los llevaban directamente a Cristo. La siguiente era el pelo de cabra, que simboliza el sacrificio de Cristo por el pecado. O sea, cada detalle tiene un porqué y todo, yo les dije desde la clase pasada, todo el tabernáculo nos lleva a Jesús. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento y te vas al Antiguo, todo el Antiguo, haz de cuenta que es como los libros de niños, que lo abres y se levantan las páginas. ¿Han visto ese tipo de libros? Que tú abres y se levanta el castillo de la princesa. Cuando tú abres el Antiguo Testamento sabiendo que habla de Jesús, todo te va a cobrar sabor, te va a cobrar sentido. Los cueros de carneros teñidos de rojo, que es el siguiente, esta cubierta nos recuerda la historia de Abraham e Isaac cuando Dios le proveyó un cordero.
El profeta Isaías predice este sacrificio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde el Antiguo Testamento a los israelitas se les estaba diciendo, va a venir, va a ser así, va a pasar esto. O sea, súper detallado. Pero ¿se acuerdan que el problema fue que ellos se enfocaron en la sombra? Y cuando Él llegó, ni lo percibieron. Estaban analizando tanto la figura de la sombra que cuando Él se presentó, lo pasaron por alto, porque todavía estaban enfocados en la sombra. Los cueros de tejones, y este es lo que cubría arriba lo que era la protección del sol. Esta piel no tenía hermosura ni belleza. Isaías dice esto de Jesús y su humillación. No había atractivo en Él. Lo que Él venía a presentarle al pueblo de Israel no era atractivo, porque era chocante al estilo de vida que ellos estaban llevando. Por eso no era atractivo. Esta cubierta nos enseña también de la separación de las cosas del mundo con lo santo. Cuando tú y yo buscamos vivir de acuerdo al modelo, no te preocupes, no vas a ser aplaudido, no vas a ser atractivo. Pero detrás de esos velos está el lugar santísimo, y es cuando Él se refleja a través de ti. Tú mismo, tu estilo de vida, te van a decir, qué aburrido, no tomas, no esto, no lo otro. Pero tú sabes lo que hay debajo del velo de tejón. ¿Vamos bien hasta aquí? Vimos la forma del cubo. ¿Se fijaron que la base de un cubo cuando la abres es la cruz? Es lo mismo que pasó con la ubicación del pueblo de las 12 tribus cuando se asentaba el pueblo de Israel, que se movían de un lugar a otro y se asentaban. Tenía un lugar cada tribu y hacía una cruz. Cuando abres el cubo del lugar santísimo, vuelve a hacer la cruz. Eran cosas cotidianas para el pueblo de Israel. Para ellos era normal que se movía la nube, levantaban el campamento y se iban. Se paraba, bajaban el campamento, se instalaban y volvía a dar la misma forma. Eran detalles de la vida cotidiana que Dios les iba dando, inclinándolos hacia Jesús. Pero se acostumbraron tanto que lo pasaron por alto. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana Dios nos está hablando y nos está llamando la atención y nos está llevando a Jesús, y nosotros distraídos, lo pasamos por alto? Ahora vamos a ir al tercero. Ya vimos la forma, ya vimos la cubierta, ahora vamos al arca. ¿Saben que el arca no estamos viendo el último accesorio? Porque dentro del lugar santísimo solo estaba el arca, más nada. Pero no estamos viendo el último, estamos viendo el primer accesorio que Dios le dio a Moisés. No empezó del patio hacia adentro. Nosotros así lo estudiamos para ir detallando todo. Pero el primer accesorio que Dios le da a Moisés es el arca. ¿Por qué? Porque todo parte de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Por eso los sacerdotes, los escribas y fariseos no entendieron el proceso de Jesús. Ellos estaban acostumbrados de afuera hacia adentro, de cómo te ves, de cómo te reflejas, de cómo te comportas, y luego el corazón. Jesús dijo, yo voy a ir adentro y entonces yo trabajaré lo de afuera. ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer eso con nosotros? De ir a lo profundo, de ir a la raíz. Y le decimos, no, Señor, ¿qué va a decir la gente de mí?
¿Cuántas veces Dios ha querido ir en nuestra vida de adentro hacia afuera? Y créanme, cuando Dios trata adentro lo de afuera, cambia porque cambia. Y no lo haces por llegar adentro, por llegar al velo, lo haces por convicción, porque ya Dios lo trató aquí y afuera es bien fácil dejarlo o cambiarlo. ¿Sí? Se le llamaba el arca del pacto, el arca de Dios y también el arca de Jehová. Según el lugar donde iba avanzando, a veces le cambiaban el nombre. Por ejemplo, el arca del testimonio se le llama después del cruce del Mar Rojo. ¿Sí? O cuando conquistan Jericó, le cambian, de acuerdo al avance que iban teniendo. No me quise meter más profundo porque les doy otro 2 por 1. La reunión pasada les di 2 prédicas en una, al 2 por 1. El significado, fíjense. El significado es bien sencillo. Te va una caja, un cobre, una arca o una canasta. ¿Saben que esa arca es fecha que la siguen buscando? Hay 3 teorías. Yo me fui así superficial, no me quise meter muy profundo porque hay material muchísimo. Una teoría es que los sacerdotes la escondieron debajo del templo cuando vino la destrucción y ahí quedó. Ahorita no pueden excavar ni hacer nada porque está arriba la mezquita y legalmente no les permiten tocar esa área porque es sagrada. Esa es una. Otra, se cree que Jeremías la sacó a tiempo antes de la invasión y él la escondió. Y la otra, se cree que la reina de Saba, cuando fue a ver a Salomón, no solo fue de visita social, fue de visita más íntima, tuvo un hijo con él, después el hijo regresa y saca el arca robada y está en Etiopía. Hay ciertas cosas que indican que pudiera ser, pero también hay muchas otras que indican que es una fábula, que no hay mucha veracidad porque está súper protegida por un sacerdocio simulando lo mismo que Israel y no dejan entrar a nadie. Sea donde sea que esté el arca, su valor se abrió cuando el velo para nosotros. Ahora nosotros somos esa arca. Para los judíos, para el pueblo de Israel, será sagradísima, intocable, y aún hay ejemplos en la Biblia, por lo menos de 3 personas que se atrevieron, unos a asomarse y cayeron muertos, otros a tocarla y cayeron muertos. Y ahora tú y yo tenemos ese acceso y lo menospreciamos. Y para allá voy. Por eso quise tocar el tema de cómo fue el amor que le tuvo Oseas a esa mujer. Porque es el mismo amor que Jesús nos muestra, que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y nosotros a veces seguimos con una actitud de irnos con los amantes. Medidas y materiales del arca. Estamos hablando del arca. Vimos la figura, la forma, vimos las telas, ahorita estamos en el arca. Dice, harán también un arca de madera de acacia. Habíamos aprendido que la madera de acacia es la mejor madera que existía. Ese es Jesucristo, lo mejor de la humanidad, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Era específico, las medidas, los detalles. Dice, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Me llamó la atención que la interpretación que se le da a la madera de acacia cubierta de oro es que el oro exterior representa al Padre, la madera de acacia al Hijo y la madera y el oro del interior, al Espíritu Santo. Los 3 en uno solo. ¿Vamos bien hasta ahí? Era una caja, si ustedes la ven, una caja, una canasta. Pero no queda ahí, hay más detalles.
Ahora vamos al propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? La tapa de esa caja. Esa cubierta o esa tapa en alemán, no sé hablar alemán, dice Gnadesstuhl, algo así, significa gracia y misericordia. ¿Les suenan esas palabras en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan que varias veces Pablo dice gracia y paz? Gracia y paz, sus saludos. Y se les llama los gemelos bíblicos, gracia y paz. Y en inglés es mercy seat, el asiento de la gracia. Como cada detalle tiene un porqué. Allí, justo en el asiento de la gracia, el sacerdote derramaba la sangre que traía desde afuera del sacrificio. Y ahí bajaba la Shekinah, gloria de Dios. Imagínense lo que para ese sumo sacerdote significaba haber podido cruzar el velo y al derramar la sangre presenciar la Shekinah, gloria de Dios. Wow. Solo él lo podía hacer, más nadie. Para mí, yo creo que no había momento como ese que marcara la vida de ese hombre. En el Antiguo Testamento era solo una propiciación. ¿Qué significa eso? Una expiación. O sea, los pecados solo eran cubiertos. Imagínense todo el proceso del sumo sacerdote desde afuera. Entrar por el camino, hacer el holocausto, lavarse, los panes, el holocausto, prender el candelero, llegar al velo y tener que estar seguro que iba en integridad, que iba en santidad. Entrar a la presencia, ver la Shekinah, gloria de Dios, pero saber que solo sus pecados estaban cubiertos. Hasta ahí, cubiertos. Yo en lo personal, cuando por primera vez empecé a escuchar del tabernáculo, yo decía, ¿y para qué tanto? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tanto detalle? Porque cuando después entiendo que era Jesús, yo dije, ok. Pero al saber que solo eran cubiertos, te quedas como que, ¿tanto para solo cubiertos? O sea, tanto proceso, tanto detalle, el sumo sacerdote arriesgando su propia vida. Ver la Shekinah, gloria de Dios, y saber que solo eran cubiertos. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro arriba, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
¿Se acuerdan qué había en la cortina del velo de dibujo? ¿Qué había? ¿Y qué había en el Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados? ¿Y qué tenían los querubines? Una espada encendida. Pero la diferencia es que aquí no había espada. Estaban sus alas, sus rostros de frente, viendo la sangre. Ya no estaban defendiendo la gloria de Dios. Ya no estaban como intermediarios, como en el velo, entre Dios y el hombre, y protegiendo al hombre de no poder entrar a la gloria de Dios. Era una posición diferente. Todo tiene un porqué. Vamos a llegar al punto que yo quiero que lleguemos. En el Nuevo Testamento se cumple todo el tabernáculo, detalle por detalle, por detalle, por detalle. Pero imagínense lo más impactante. En Jesucristo, por eso es que cualquier religión que tú busques, secta, religión, como tú la quieras llamar, jamás te va a llevar a Jesucristo. Jamás. Te va a llevar a obras, te va a llevar a ti mismo. Empodérate, tú puedes, tú. Pero jamás te va a llevar a humillarte a ti y exaltarlo a Él. Porque solo en Él hay salvación. Jesús quita el pecado del mundo, ya no lo cubrió. Por eso es que era necesario todo ese proceso, porque era el mismo proceso que Jesucristo iba a vivir, pero sin pecado. Para que tú y yo pudiéramos, cuando se rompe el velo, cruzarlo y nuestros pecados ser perdonados, no cubiertos. No tenemos que entrar otro año después, perdonados. Y dice la Biblia que Él mismo nos asegura que Él no se acordará más de ellos. Tú y yo nos acordamos y el diablo nos los recuerda. Janet dice, tú eras. La Biblia dice, Él es el acusador. Tú eras, tú dijiste, tú hiciste, tú esto, tú. Y Jesús ni se acuerda. Por eso es que el tabernáculo cobra tanto sabor y tanto sentido cuando lo ves a la luz de la vida de Jesucristo. Cuando lo ves a la luz del sacrificio de Cristo. En Hebreos 9:26 y Hebreos 10 del 11 al 18 yo desglosé algunos puntos claves, no me fui detalle por detalle, donde nos confirma cómo Jesucristo quita el pecado del mundo. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo quita totalmente. El versículo 12 de Hebreos 10, perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El saldo fue pagado en su totalidad. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y añade, y todavía la Biblia dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Solo en Jesucristo. Fuera de Él,
no hay salvación. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es donde muchos se han desviado. Es donde muchas sectas minimizan a Cristo. Oh, sí, fue un hombre más, un buen hombre, muy buena conducta moral. Y Satanás no tiene problema que piensen así. ¿Por qué? Porque no hay salvación. Porque no van a poder cruzar el velo. Dentro del velo es donde tú y yo morimos. ¿Cómo pasó el sacerdote? Sin nada de él. Para cruzar ese velo, nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Tú y yo, literal, morimos a nuestro yo. Porque ahí no hay espacio para ti y para mí. Hay espacio para Él y disfrutarlo yo. ¿Vamos bien hasta aquí? Los querubines. Ya vimos su forma, qué significa, las telas, el arca. Ahora vamos con los querubines. Oro puro. ¿Qué significa el oro puro? ¿O el oro? La gloria de Dios. Batido una sola pieza. Esto significa la justicia inherente a la naturaleza divina. Porque Dios le dijo, mira, haz una sola pieza, lábrenlo a martillo. Porque eso significaba la naturaleza íntegra, inseparable de Dios. Cada detalle tenía un porqué. Habla del juicio de Dios y el asiento de Dios. Ahora no tenían espadas, sino sus alas protegiendo la sangre del sacrificio. Es el trono de la gloria de Dios, ya no de juicio. ¿Por qué era eso? Porque era fundado netamente ese sacrificio sobre la obediencia de Cristo. Ahí el sacerdote no tenía nada que ver. Netamente Jesucristo y la gloria de Dios. Jesús respondió plenamente a la justicia y al amor de Dios. Cubrió todo el paquete, su amor y su justicia. Yo sé que hay muchísimos más detalles, pero si me pusiera a desglosar todo lo que yo leí, aquí nos quedamos como una semana, por tan rico que es. Yo traté de resumir a lo más atractivo para ti, para que seas como los de Berea. A los de Berea les llegaba Pablo y Pablo les daba todo bien desglosado. Pablo era un erudito. Y ellos no se lo comían nomás así. Iban y se ponían a ver si lo que Pablo les había dicho era verdad. Cuando te vayas de aquí, vete a la Biblia y busca si lo que te estoy enseñando es verdad. Escudriña las escrituras, como nos decía la pastora que vino. Profundiza, métete. Alguien de aquí con el nombre de Ishi Bali se metió y nadó a las 11 o 12 de la noche del viernes. Y después hablamos y me dice, no hombre, encontré esto. Y encontré esto. Le digo, no seas mala, mándame el link para yo alimentarme también. Si no, tú vas a estar bien preparada y yo no. Y gracias a que me mandó el link, me metí y anduve buscando otras cosas que enriquecieron lo que yo ya había tenido en mente. Ya vimos cada detalle. Ahora vamos qué había adentro del arca. Ya vimos que era una caja, que el propiciatorio era la tapa. Ahora, ¿qué había adentro?
Adentro estaban las tablas de la ley. Una ley que tú y yo jamás vamos a cumplir, pero que Jesucristo las cumplió en su totalidad, sin pecado. Estaba el maná. El maná es Cristo descendiendo del cielo, o sea, nuestro pan de vida. Y hubo un detallito ahí que me dejó así, con esa curiosidad. Cuando ellos se levantaban y salían de la tienda, estaba el pan ahí. Y era solo para ese día lo que podían recoger. Pero hay un detalle. Si ellos no lo recogían al salir de la tienda, lo pisaban. ¿Saben cuál fue la enseñanza para mí? Si yo no aprendo a recoger mi porción de pan que el Señor me está dando, cuando salga al mundo, lo voy a pisotear. ¿Me entienden a dónde voy? ¿Por qué nuestras vidas a veces no tienen ese sabor, esa marca que cada día Dios te va tratando? Es un proceso hasta el día que partamos con el Señor o nos muramos. Es un proceso cotidiano. ¿Quién es el que más se da cuenta de los cambios que hay en tu vida? Tú mismo, tú te conoces. Tú sabes que lo que antes te irritaba ahora ya no. Tú mismo sabes que los pecados que antes te atraían, ahora el Espíritu Santo te ayuda a no pecar en lo mismo. Y si pecas te duele, ya no es así como que pequé y no pasa nada, te duele. Si no comemos nuestro maná, cuando salgamos al mundo, lo vamos a pisotear. La vara de Aarón significa la gracia y la resurrección. Y hubo un detalle que yo quiero dejar. Cuando pasó lo de que la vara de Aarón floreció, y a mí eso me dio. Había un problema ahí, que quién era el que Dios había puesto y que quién no, y que esto y que el otro. Y Dios, sencillo, pongan las varas y a la de Aarón pónganle el nombre. La que florezca, ese es el hombre que Dios puso. Y eran varas secas. A la mañana siguiente, la única vara que reverdeció, ¿de quién era? Todos los que estaban alegando y buscando el problema, sus varas siguieron secas. La única forma que tú y yo florezcamos es bajo el liderazgo que Dios puso. Yo quise florecer bajo otro liderazgo, porque me sentía cómoda, me hablaban bonito, me gustaban los cantos, me gustaba la enseñanza. Y yo se lo puse al Señor, estando en senda, se lo puso y me dijo, si tú te vas, estás en peligro hasta de perder tu familia. Yo me paré en seco y le dije, Señor, perdóname. Perdóname. Mi corazón está apantallado quizás por lo que yo vi allá, cómo me quieren, cómo me reciben, pero yo voy a hacer tu voluntad. Al yo quedarme aquí fue cuando empezamos a florecer. Fue cuando Dios nos empezó a retoñar esa vara seca. Con y sin título en esta congregación, si Dios aquí te puso, aquí vas a florecer, bajo el liderazgo que Dios te puso. No hay otra manera. Y es triste cuando dicen, no, es que aquí pues no hay este ministerio y en aquella iglesia sí me voy a aquella. Si Dios no te llevó, la vara va a seguir seca.
Cristo es la obediencia perfecta. Él llenó estos tres testimonios que había dentro del arca. La obediencia perfecta, su humildad cuando descendió del cielo, pero también su gracia y su resurrección. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Obediencia al Señor. Humildad. Y entonces tendremos su gracia y floreceremos donde Él nos tenga. Y la vara seca reverdecerá. Ay, se vale respirar. Primero fue para mí, no se preocupen. El arca fue el primer instrumento, o sea, nuestro trato tiene que ser de adentro para que lo de afuera lo pueda dar. Si es de afuera hacia adentro, la pantalla, la imagen se va a ver bonita. Vas a aprender aquí muchísimo. Es lo que les decía. Llegas al lugar santo, aprendes la palabra, tienes la revelación, adoras. Pero si no entramos, no va a ser de adentro hacia afuera. Y cuando es de adentro hacia afuera, créeme, no te puedes quedar callado. Hay algo dentro de ti que te quema, que hasta el que le saludas se va a dar cuenta. Esta semana me tocó estar 3 horas y media, casi 4 horas, con una persona que desde que tú la veías, su rostro reflejaba que estaba a la defensiva. Era mi traductora en un especialista para Jadiel. Y pues yo soy la típica mexicana hispana que llega, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿De dónde es? No sé, hacer una conversación. Jadiel esperaba a su intérprete anterior porque fue súper amable la señora. Ahora era otra persona. Jadiel ni habló porque la señora era así, pum, un hielo. Pero en 3 horas y media algo tenía que pasar. Me la evangelicé. Aproveché esas 3 horas y media entre plática, entre conversación. Estaba netamente así una tea, así bien rígida. Cuando se fue me dio las gracias. Yo dije, esta cita no era para Jadiel, era para ella. Y yo no provoqué el momento, simplemente en la conversación se fue dando. Yo le fui dando el trato de Dios conmigo, normal, natural. Y Dios empezó. Y dijo, ¿sabes que mi esposo leía la Biblia? Él ya murió, dice, pero yo tengo su Biblia. Y dije, yes. Dios hace las citas. Dios hace los momentos, pero tiene que ser algo que tú tengas por dentro, porque de aquí a allá va a ser conocimiento. Y eso es bien fácil. Cualquiera te puede decir, yo me sé la Biblia, yo ya la leí sabe cuántas veces. Es fácil, cualquiera lo hace, aunque no crea en Cristo. Pero cuando cruzas el velo, cuando sabes que se trata de Él, cuando lo que tienes aquí pasa por aquí, no se queda sin un cambio. Porque no eres tú, no soy yo, es Él. Y como dentro de todo había 6 puntos claves, yo dije, el 7 es el número de Dios. Y voy a buscar ese 7. Y lo busqué y se los traje. La comunicación comienza con Dios, pero termina en las personas. ¿Alguien se acuerda cuál era la función de Luzbel o de Lucifer antes de caer? ¿Cuál era su función? De eso les hablé la vez pasada, un poquito, no entré mucho en detalles. Dice la Biblia que toda su vestidura era hecha de tal manera de piedras preciosas, cornalina, topacio, crisólito, beril, leonice. De algo me sirvió estar en el pandero, me aprendí todos esos versículos.
era reflejar la gloria de Dios. Ese era su trabajo, reflejar. Él jamás va a poder volver a la presencia de Dios. Y tú y yo, por Jesucristo, al abrirse el velo, viene el Espíritu Santo, nos hace ese tabernáculo, y es a donde yo quería llegar, para que tú y yo seamos el reflejo de su gloria. No nosotros, es Él, portadores de su gloria. ¿Por qué crees que Satanás tiene tanto odio contra ti, contra mí? Mientras que tú y yo no hagamos esa función, nos va a dejar en paz. No te preocupes, vas a pecar y no te va a doler. Vas a vivir mal y no va a haber ningún problema. Pero cuando tú te metas a la presencia de Dios y empiezas a reflejarlo, prepárate. Y no le tengas temor, porque no vas a luchar. Tú, dice la Biblia que nuestra lucha no es nuestra, es de Él. Pero nuestra función es reflejarlo a Él. ¿Cómo? Dicen, no, en tu vida cotidiana se va a notar que algo hay diferente. Sin palabras a veces. ¿No les ha pasado que a veces simplemente con que abraces a alguien, tú sabes que algo se impartió a esa persona? A mí me ha pasado que veo gente que conozco de México y me los topo aquí. Señoras muy amigas de mi mamá. Al saludarlas y abrazarlas, he oído, ¿qué fue? No sé, pero Dios sí sabe. Detalles donde tú vas a poder transmitir a quién le estás sirviendo, a quién estás representando, quién está dentro de ti. Pero hay un detalle. Todo el tabernáculo nos muestra la iniciativa de Dios por relacionarse con el hombre. Todo. A través de Jesucristo. Fue iniciativa de Dios. Empezó de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. El precio está pagado por nuestra redención. Ya no se cubrió, se quitó. El camino está abierto, se rompió el velo. La Shekinah, gloria de Dios, está aquí. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré otro consolador. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos todo el acceso, todo, a disfrutarlo a Él. Y vuelvo a Oseas. Oseas la amaba, le proveía, la vigilaba para que no la lastimaran. Y ella vaciándose con los amantes. Le traía a los hijos y se iba. Le trabaja al padrote o al que mueve o organiza las prostitutas. En México dicen padrote, no sé en otros países. Él va y paga todo lo que tiene, todo, por amor a ella. Es más, Dios le dice, ve y ama a una mujer amada por su marido. Y no era otra, era ella. Le dice, mira, ve y ama a tu esposa. Era tanto el amor que Oseas tenía por ella que no le importó entregarlo todo. Y simplemente le dice, vuelve a casa.
No le reprochó nada. Vuelve a casa. La única manera que tú y yo podamos entrar a ese velo es a través de Jesucristo. Pero para poder llamarle Ishi, mi amor, mi amante, mi esposo, va a ser que Él pueda llenar y bajar su gloria a nuestras vidas. Y no vas a ser tú, va a ser Él. Ya está pagado. Pero a veces nos comportamos como esa prostituta. Él quiere sentarse, Él quiere amarte. Y tú, ahorita no, voy a hacer otra cosa. Deja a cabo mi carrera y luego te sirvo. Deja esto y luego. Y nos ha pasado. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos estado portando como una prostituta. Él está ahí para amarnos. Es nuestro marido, es nuestro Señor, nuestro todo. El acceso está libre, pero lo menospreciamos. ¿Cuántas veces aquí está la presencia de Dios súper palpable y estamos indiferentes? Ishi. Yo hice un experimento y ahora vas a saber por qué. Cuando yo conocí a mi esposo, él era el manager de la oficina de abogados donde yo trabajaba. Él trabajaba en la oficina principal, yo en una sucursal. Yo no lo conocía en persona. Yo le conocía la voz. Yo le decía, ya vine, voy al lonche, regresé del lonche, me voy a mi casa. Llegó este papel, la abogada tiene tal cita. Solo le conocía, le oía de vez en cuando la voz. Sin que él supiera. El otro día estábamos tranquilos, una tarde de esas relajadas, agarré un cuaderno y le digo, descríbeme como empleada. Empezó, no, pues, ¿quieren saber qué dijo? Qué chismoso. Próxima prédica vino al chisme. No, mentira. 7 cosas nada más sacó como empleada. Se siente bonito que tu jefe te halague, ¿no? Y le digo, ok, ahora descríbeme como esposa. Dice, ¿por qué? No más. Descríbeme como esposa. Y él diciendo y yo escribiendo. Y yo, wow. 29 cosas. Y yo sé que va a descubrir más. Yo dije, jamás me hubiera conocido todo esto si no hubiese llegado a ser mi esposo. Y ahora no nomás le escucho la voz de vez en cuando. Ahora lo escucho todo el día. A veces nomás le llamo. Hola, mi amor, solo para decirte que te amo. Y no se enoja, se emociona. Pero a veces yo estoy acá ocupada haciendo cosas. Timbra el teléfono y me dice, para decirte que te amo. Yo, yes. Pero se fija en la diferencia de la relación. Cuando tú lo ves como tu Baali, como tu Señor, no tienes problema con venir de vez en cuando a la iglesia. De vez en cuando que me diga algo bonito. De vez en cuando que me dé una instrucción. Mi empleador. Big deal. No pasa nada. Pero cuando es el esposo, te desvives por agradarlo.
no te pesa pasar tiempo con Él. Al contrario, se te hace largas las 8 o 9 horas que pasa fuera de la casa por volver a estar con Él. Ahora, si tu imagen del matrimonio está mal, tú vas a creer que el esposo por excelencia es igual. ¿Por qué crees que al diablo no le interesa que te preocupes por saber el matrimonio de acuerdo al modelo? Si te distorsiona lo natural, no entenderás lo espiritual. ¡Auch! Esos son los detalles que la Biblia toca. Ahora, yo ya no le hablo de usted a mi esposo. Ahora le digo, mi bello, papi, con confianza. Y no les digo las demás porque son acá entre nos. Son palabras de amor, con confianza, con ternura. Mientras él fue mi jefe, yo le hablaba de usted. Jamás podíamos hablarle de tú porque era una falta de respeto. Y él era bien formal. El día que yo lo conocí, wow. Pero dije, no, mi jefe. Pero en cambio ahora lo puedo halagar y no pasa nada, no le falta el respeto. Es lo mismo con el Señor. ¿Quieres un Ishi o quieres un Bali? Y cuando es tu Ishi, lavar los baños lo disfrutas porque es para Él. Cuando es tu Ishi, dar una clase a los niños la disfrutas porque es para Él. Pero si es tu Bali, aunque te toque dirigir la alabanza, lo vas a hacer de mala gana. Porque no hay esa intimidad. Ay, me toca otra vez los niños. Ay, me toca limpiar. Ay, hoy soy ujier. Pero tengo que sonreír. No, cuando es tu intimidad con Él, lo disfrutas. Lo más pequeño, lo disfrutas. Te preparas 7 meses. Lo disfrutas. Se te puede pedir recoger un vaso de la cafetería, de la cocina, y lo vas a hacer con el mismo gozo que si te toca dar una clase. Porque es para tu Ishi. Y al alguien me dijo, ay, esa palabra suena así bonito, romántica. Le digo, sí, Ishi. Hay una ley en Israel que al marido en el hebreo, y este tip me lo dio Sandra, al marido se le decía Bal o Bali. Y el presidente dijo, Ishi, de acuerdo seas, porque no son sus dueños, son sus esposos, son sus amantes. Ahorita en Israel y nosotros espiritualmente queriéndonos quedar con mi Bali. No, al cruzar el velo es Ishi. Pero si no lo cruzas por tu orgullo, te vas a quedar con tu Bali. Vas a servir, vas a conocer la palabra, vas a adorar, vas a ofrecer incienso, vas a aceptar el sacrificio de Cristo. Va a pasar todo lo del atrio y el lugar santo. Pero cuando entres al lugar santísimo, te vas a derretir con tu Ishi. Y entonces la vida cristiana te va a tomar sabor. Entonces, en su presencia, ¿vas a ser tú? No, va a ser Él. Nuestra vida se trata de Él. Y lo vamos a reflejar en el diario vivir. En julio yo tenía una invitación a México.
Y de regalo se me dio el dinero del vuelo. Tengo más de 20 años de no ir a mi país. Estaba todo a mi favor. Pero le pregunté a mi Ishi, ¿qué dices tú? ¿Cuál creen que fue la respuesta? No es tu tiempo. Ok, no es mi tiempo. Me quedé tranquila. Me decía, vamos. No es mi tiempo. Yo te llevo en mi coche y no te cobro. No es mi tiempo. Porque mi Vali me dijo que todavía no. Me quedé tranquila. Y mi esposo me decía, ¿quieres? Ve. Yo, no es mi tiempo. Yo sé que mi Vali me dice, no es mi tiempo. Me quedé tranquila. Y después de 20 años, mi Vali me dijo, ahora sí, adelante. Pero mi corazón sabe de quién se trató. Y mi única oración es, quiero ser de bendición. Quiero ser de bendición. Porque yo sé que no fui yo. Detalles sencillos de la vida. Sencillos. Pasamos por un tiempo rico. Dentro de todo hemos podido experimentar esa serenidad, esa paz, ese cuidado de parte de Dios. Desde el secuestro de mi hermano ha sido un proceso rico porque ha sido una paz que no la puedo describir de otra manera. He conocido al Señor de otra manera que si no fuese por circunstancias así no lo conocería. Y ese proceso ha sido, pasa eso, en enero me enfermo, en abril hubo un lapso de tiempo desde enero hasta julio, donde económicamente no teníamos una base y aprendimos que Él es nuestro proveedor, que Él es Jehová Jireh, porque un día yo iba a enseñar Jehová Jireh a los niños y si yo no lo vivía y no lo tenía claro, no lo iba a poder enseñar. Dios fue tan cuidadoso, literal, que a la puerta de mi casa trajo 2 gallinas y 2 gallos a poner bajo el carro de mi esposo. Alguien diría, ay, eso a mí me enseñó que hasta la puerta de la casa Dios va a traer provisión si es necesario. Mis hijos comieron huevo orgánico en la puerta de mi casa. Y alguien dirá, ay, eso a mí me enseña el cuidado de mi Ishi. Detalles de tu vida cotidiana. Detalles. ¿Cuándo? Cuando aprendes a dejarte amar por tu Ishi, a verlo como tu Ishi y no como tu Baali. Y Baali viene de Baal, como un Dios más. Dios te dice, no me rebajes, no me compares, no me compares con tu dinero, no me compares con tu profesión, no me compares con tus títulos en la pared. Es más, no me compares con tu conocimiento teológico. Yo soy tu Ishi. No me compares. No me compares. El 6 de agosto en la oración nos tocaba Senda Kids. Fue un momento bien rico. Yo creo que el pastor se acuerda. Y Dios a Senda le dio una palabra. Por eso todo mi Ishi, mi Baali y todo el porqué, el lugar santísimo, se trata de Él. Senda. Y yo sé que es para el pueblo de Dios en general, pero si Dios no lo dio aquí, es por algo. Agosto 6, Dios nos habla y dice, pueblo mío, búscame, te
Dios te está diciendo, eres mi pueblo, ya pagué el precio, ya está el velo abierto, el Espíritu Santo ya está aquí. Te anhelo, te anhelo. Vuelve a casa. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Te anhelo. Vuelve a casa. No me menosprecies. No me compares. Yo soy tu esposo. Y si Él aún no lo es, si aún tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Él quiere ser tu esposo. Él ya pagó el precio. Él no va a venir a echarte en cara los pecados pasados. Cuando Él muere, dice, consumado es. El precio está pagado. Cuando venimos a Él, nuestros pecados no son cubiertos, son borrados. Y Él no nos va a echar en cara los pecados pasados. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Simplemente, como Oseas, Él nos está diciendo, vuelve a casa, te anhelo, te anhelo. Y dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Para los tiempos que estamos viviendo, su gracia está desbordándose y a veces la menospreciamos. El Espíritu Santo es una persona morando en nosotros. Ahora ese tabernáculo somos nosotros. Ahora esa Shekinah, gloria de Dios, viene a nosotros. La Biblia dice que en estos tiempos ya no te tendrán que decir conócelo, porque Él vendrá a revelarse a nosotros. ¿Seguiremos prostituyéndonos o nos rendiremos al esposo? Y hay un canto que a mí me ha impactado mucho. Esta hermana partió con el Señor el día de mi cumpleaños. Yo tenía poco tiempo escuchándola, pero ha ministrado tanto mi vida y la de mis hijos. Janel se sabe los cantos y los disfruta. Y yo no me quise quedar con esto. Escuche este canto y que de alguna manera nos ayude a abrirle esa oportunidad de amarnos a nuestro Ishi. Él está presto, Él está dispuesto. El problema eres tú y yo, que tanto queremos dejar que Él nos enamore. No más Ishi, no más Bali, Ishi. Usa esa palabra romántica, tu esposo, tu amante, y todo lo que implica que Él sea el esposo. Y si tienes una forma distorsionada del matrimonio, ve al original, al modelo, y entonces disfrutarás a tu Ishi. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me
conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. ¿Empezamos? Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, dice. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. En tus propias palabras, dile, Señor. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, No Señor. voy a conformar. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation